¿Alguna vez os habréis preguntado cuál es la mejor base de datos con la que empezar a trastear si entramos dentro del mundo del data science? Y es que muchas veces nos frustramos viendo que en las ofertas de LinkedIn aparecen un montón de herramientas. Y justo hablando de bases de datos, hay ahora mismo más de 400 opciones activas, lo que hace que nos frustremos aún más. Por esa misma razón, hoy quiero crear este vídeo. Voy a ir al grano y voy a hablar sobre las 3 opciones que a mi punto de vista me parecen las 3 mejores opciones para empezar a estudiar si te estás metiendo dentro de este mundillo. Voy a explicar también por qué importan y el cómo podemos empezar a utilizarlas de forma totalmente gratuita. Así que bueno, vamos con el lío. Esto es Always in Dev. Bueno, bienvenidos una vez más, vamos con el vídeo y es que antes de empezar a hablar sobre qué base de datos me parece a mí más importante, quiero que lo veáis dentro de un ranking que existe ahora mismo y es el DB Engines. DB Engines contiene un ranking con las mejores bases de datos en función de su popularidad. Es decir, lo que determina que una base de datos esté más arriba o más abajo dentro de este ranking es su popularidad en Google, en foros como Stack Overflow, en ofertas en LinkedIn, en empresas que las contratan, etc. Y es que en este ranking están englobadas todas las bases de datos, sean de la modalidad que sean. Es decir, aquí podemos ver base de datos relacional, base de datos clave valor. Ahora voy a explicar un poquito qué es cada cosa para que conozcáis los conceptos clave y entendáis posteriormente el por qué he elegido yo mi top 3 de bases de datos, de mejores bases de datos para empezar como Data Scientist. Dentro de los múltiples tipos que encontramos dentro de esta página, encontramos el primero y el más común, que son las bases de datos relacionales. Estas bases de datos son las más clásicas, guardan los datos en tablas y es como una hoja de cálculo pero con reglas. Y para consultar este tipo de bases de datos vamos a utilizar SQL, que es el lenguaje por excelencia de consulta de bases de datos estructuradas y lenguaje que tenéis que aprender sí o sí. Una vez habéis entendido las relacionales, pasamos a las documentales. Estas bases de datos lo que van a hacer es que en vez de guardar tablas, lo que guardan son documentos. Un ejemplo claro serían los archivos JSON. Los archivos JSON pueden tener en cada documento distintas claves valor, lo que va a hacer que, pues si tú por ejemplo tienes una página web y tienes por un lado alquileres de pisos y por otro lado alquileres de habitaciones, no vas a tener las mismas características cuando estás alquilando una habitación, que seguramente le pongas la característica de compañeros con los que vas a vivir, que cuando estás alquilando un piso, que lo que buscas es más, pues a lo mejor metros cuadrados de la casa más que de la habitación. En resumen, lo que quiero decir es que son muy flexibles y perfectas si los datos cambian mucho. Y el ejemplo y una base de datos genérica que utilizan un montón de empresas del sector ahora mismo es MongoDB. Las siguientes serían las bases de datos clave valor. Estas bases de datos son muy simples, van al grano, o sea, le pides una cosa y te devuelve ese valor. Son súper rápidas, ligeras e ideales para guardar sesiones, caché, configuraciones de dispositivos, cosas que tengas que consultar muy rápido. Y aquí el rey es Redis. Y por último estarían las bases de datos de grafos, pero estas son muy de nicho. Es decir, es mucho más raro que te encuentres dentro de tu empresa una base de datos de Neo4j. Estas bases de datos sirven para representar relaciones muy complejas, rollo amigos de amigos o intereses basándote en cosas muy específicas. Ese tipo de cosas. Se usan mucho en redes sociales, motores de recomendación y el rey por excelencia es Neo4j, que utiliza un lenguaje de programación que, si no me equivoco, se llama Cypher. Así que bueno, una vez entendido esto, vamos con lo importante, mi top 3 de bases de datos para estudiar si eres Data Scientist. Y es que si volvemos a DB Engines, vemos que el número 1 por excelencia y el que yo también considero que deberíamos de estudiar todos es Oracle. Es una base de datos ultra robusta, utilizada durante muchísimos años como soporte empresarial y que ahora mismo se utiliza sobre todo en bancos, en empresas de telecomunicaciones, bueno, en empresas de todo tipo. Bueno, y algunos diréis, ¿por qué es importante estudiar Oracle? Pues exactamente por esto. Al final las empresas están pidiendo muchísimo que personas sepan de Oracle SQL y realmente
con que tú sepas SQL y te sepas mover por la interfaz de Oracle es más que suficiente. El problema con esta base de datos es que no es la favorita de las startups porque está pensada para grandes empresas y es bastante cara. Pero como he prometido al principio del vídeo, hay formas gratuitas con las que poder practicar y la forma gratuita que a mí me ha parecido que más me gusta es la de Oracle Live SQL. Si nos venimos a livesql.oracle.com, aquí vemos cómo tenemos unas bases de datos de prueba. Es decir, nosotros tenemos una base de datos que se llama Human Resources y tenemos unas tablas que son pues countries, departments, employees, tal. Aquí nosotros podemos ir pues generando nuestras queries como nosotros queramos y ir practicando. Podemos ver que si ejecutamos esta query bastante sencillita, yo ya sé que no son consultas bastante grandes, pues se nos muestra en la interfaz. Aunque voy a hacer un inciso, yo he trabajado con Oracle SQL y esta no es la interfaz de Oracle. Cuando veáis la interfaz o cuando os enfrentéis a alguna interfaz de Oracle en vuestro trabajo, veréis que es una interfaz que es bastante antigua, bastante Windows 95 y bueno, en fin, continuamos con el vídeo porque no me quiero meter en barullos. Gracias a Oracle Live SQL ahora vas a poder escribir o ejecutar líneas de SQL en tablas propias o en las de los ejemplos como hemos mostrado. Puedes crear tus tablas, puedes incluso crear procedimientos, que eso es algo que hacemos muchísimo durante nuestro trabajo. Nosotros necesitamos coger bases de datos muy sucias y muy grandes y agregarlas para que luego las personas que trabajan en Business Intelligence cojan los datos de esas bases de datos de esas tablas agregadas y así puedan crear sus reportes, sus dashboards que van a enseñarles a negocio. Así que bueno, gracias a esto pues ya podéis ir practicando incluso a crear procedimientos en base a CSVs sucios que tengáis. Así que bueno, para acabar, realmente yo diría que Oracle para mí está en el top 1, pero por la cantidad de trabajo que genera. Es que al final, si nosotros lo que queremos es buscar un trabajo y queremos ir a la herramienta más necesaria y más demandada por el mercado, pues tendríamos que irnos a Oracle. Pero esto no significa que sea la que más me guste. Y aquí vamos a irnos a la segunda base de datos de mi top. Y esta base de datos es PostgreSQL. PostgreSQL es una base de datos relacional como Oracle, gratuita y de código abierto, lo que significa que nosotros nos podemos crear nuestras propias bases de datos en nuestra computadora. Por tanto, no tenemos ningún tipo de problema a la hora de poder crear un proyecto que poder mostrar luego a las empresas conforme tú has trabajado con SQL. Si volvemos al ranking de Dev Engines, es que también está subiendo muchísimas posiciones. Si lo veis, es de los que mayor promedio de subida tienen ahora mismo. O sea, desde junio de 2024 ha subido 44 puntos y está en la cuarta posición, lo que la hace pues una base de datos que seguramente ahora mismo no hay muchísima gente con background de ello y que cada vez están buscando más. Por tanto, es bastante importante y bastante interesante que podáis aprender de esta herramienta. PostgreSQL tiene cosas que normalmente verías en bases de datos más modernas, como por ejemplo soporte para meterle datos en formato JSON o poder escribir funciones en Python. Todas estas cosas la hacen súper potente. Es que al final, si una base de datos tiene buena integración con Python y Jupyter y tú sabes programar en Python y sabes recoger los datos directamente desde tu Jupyter Notebook para que luego con Jupyter, con tu Python, puedas hacer la transformación, es que ya dos partes de la ETL lo tenemos. Cuando hablo de ETL hablo de extracción, transformación y carga. Y la extracción sería desde PostgreSQL a Python. En Python realizaríamos la transformación y ya solo nos quedaría la carga a la base de datos que nosotros quisiéramos. Así que sí, realmente PostgreSQL es muy potente. Y es que además no te obliga a pagar, o sea que de momento no dependes de una empresa. Tú ya cuando quieras pagarlo, quieras subirlo a una nube, quieras escalarlo, eso ya pues poco a poco lo vas decidiendo tú, pero al menos la primera parte no te está obligando a pagar, que eso ya es algo maravilloso. Por tanto, PostgreSQL para mí mejora Oracle entre que es libre, entre que es gratuito y que encima tiene una comunidad que la va mejorando día tras día.
para mí PostgreSQL mejora en prestaciones a lo que tenemos de Oracle. Pero bueno, habría que hablar con las empresas que te van a decir que ni de coña. Para practicar gratis con PostgreSQL recomiendo utilizar Neon. Neon es una plataforma en la nube que está 100% basada en PostgreSQL. Y encima te puedes crear una cuenta gratuita para probarlo sin tener que instalar absolutamente nada. O sea que realmente esto es bastante útil, aunque bueno, luego si tú quieres utilizarlo dentro de tu ordenador, podrías descargarte un contenedor de Docker, pero claro, para eso primero tendríamos que saber Docker, y yo al menos en este canal no lo he explicado, y David creo que tampoco, así que de momento no nos vamos a meter con ello, pero sí, efectivamente vosotros podríais tener un contenedor de Docker de Postgres y utilizarlo en vuestro ordenador. Pues bien, ya hemos visto Oracle, hemos visto PostgreSQL y ahora, aunque yo lo esté nombrando en la tercera posición, para mí y para mi gusto es la primera posición ahora mismo, pero principalmente por la cantidad de demanda que hay versus la oferta. Es decir, no hay muchas personas que estén aprendiendo de esta base de datos, pero principalmente porque es bastante cara. Y dicha base de datos es Snowflake. Snowflake no es simplemente una base de datos, es una plataforma analítica masiva, pensada para Big Data, Machine Learning y datos en la nube. Y os preguntaréis, ¿por qué es importante Snowflake para ti? Pues es que cada vez más empresas están migrando sus datos a Snowflake por la posibilidad de separar el almacenamiento de la computación. ¿Qué quiero decir con esto? Es una plataforma súper escalable, o sea, si tú necesitas almacenamiento, puedes pagar almacenamiento por un lado. Si tú lo que necesitas es potencia de cómputo para que nosotros pues podamos extraer los datos más rápido, lo escalas por el otro lado, está totalmente dividido, y ese tipo de cosas a una empresa grande le viene que ni pintado. Además, que dentro de las empresas el tema de la seguridad es muy crítico y muy clave. Entonces, todo lo que es que podamos trabajar todo el mundo desde una nube y que esté todo muy muy controlado, porque solo se pueda entrar desde la VPN de tu oficina, eso realmente a las empresas vale oro. Y sí, ya sé que Snowflake, lo he dicho anteriormente, es muy caro, pero bueno, dentro de lo que cabe ofrece una free tier, que en su momento era de un mes, pero entre que ofrece una free tier, entre que tiene datasets públicos integrados dentro, incluso puedes utilizar notebooks en su interior, tanto con SQL como con Python. Y además tiene una conexión a Python, que por cierto ya hablaré de ello porque ahora mismo creo que se ha quedado desactualizado el conector, y si no utilizáis un Python 3.11 o inferior o 3.12 o inferior no lo podéis utilizar, pero realmente estas tres cosas lo hacen esencial para que tú puedas trabajar con ello. Yo trabajo con ello diariamente y de verdad Snowflake lo recomiendo muchísimo. Así que bueno, este sería mi top 3 de bases de datos que a mí me parecen más interesantes a la hora de empezar a aprender, y que creo que son las más interesantes ahora mismo en el mercado como se está moviendo. Ahora bien, no me quería ir sin hablar sobre MongoDB. Y es que yo a MongoDB le tengo bastante cariño, porque yo en su momento también he realizado algún proyectillo con una página web y demás, y necesitábamos tener los datos semiestructurados para poder chutárselos a la página web, que en la página web tú buscaras ciertos datos y te salieran pues datos distintos en función de lo que hayas buscado. Así que yo en su momento pues pensaba que el MongoDB era una base de datos enfocada a desarrollo web, y cuando entré a trabajar como Data Scientist, donde estoy trabajando ahora, cambió totalmente mi perspectiva. Y es que os propongo un caso. Imaginaos que tenéis una empresa en la que tenéis un montón de dispositivos, objetos que vendáis, con distintas características. Esas distintas características podrían hacer que en una base de datos relacional o una base de datos estructurada como nosotros lo entendemos, es decir, con una tabla, no tuviera mucho sentido, porque nos encontráramos muchísimas columnas con valores nulos, pues porque un pantalón pues no tiene la columna mangas, por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, para el tema de configuración de dispositivos se utiliza mucho MongoDB. Estas configuraciones, que de normal son estáticas y van cambiando de tanto en tanto, es muy interesante tenerlo dentro de una base de datos de Mongo, porque si al final tú lo que tienes es un montón de dispositivos, cada uno con sus características distintas, pues tienes una base de datos con tus dispositivos en la cual pues cada dispositivo, cada tipo de dispositivo tiene unas claves valor distintas, y tú puedes ir buscando pues por tipo de dispositivo, por clave de esos dispositivos, en fin, tiene mucho potencial. Y como venía comentando antes, Mongo sí que lo he utilizado dentro de mi ordenador y le he creado ese clúster gratuito que al menos creo que es en Europa
tenemos acceso a un clúster gratuito dentro de Mongo, podemos crearnos nuestra propia base de datos de Mongo, meterle el JSON gigantesco que queramos y poder hacer las distintas búsquedas creando pues nuestra propia página web o aunque sea una mini aplicación en desarrollo. Así que lo dicho, no me quiero enrollar mucho con Mongo, pero es que de verdad es muy útil y no me quería ir sin dejar claro que esta base de datos es una base de datos de presente y de futuro y que, por favor, es necesario aprenderla. Así que bueno, que me estoy enrollando bastante, vamos a ir cerrando el vídeo. Mi consejo final: para ahora mismo tú eres un data scientist que estás empezando y necesitas aprender ciertas herramientas para empezar a tener un portfolio de proyectos, lo que debes aprender principalmente, sin ninguna duda, es PostgreSQL, porque te da la oportunidad de crearte tu portfolio y tu proyecto en local. MongoDB también por lo mismo, porque necesitas una base de datos en la que puedas crearte un proyecto y decirle a quien te vaya a hacer la entrevista que oye, que tengo un proyecto aquí en MongoDB. Y por último, si no te has cansado de las bases de datos, te recomiendo Snowflake. Snowflake ahora mismo está aumentando muchísimo la demanda, tiene integración con muchísimas herramientas y creo que es la base de datos del futuro sin ninguna duda. Aunque bueno, luego ya sabemos cómo va esto, aparecerá otra y se me caerá el pelo, pero bueno, esto funciona así. Así que bueno, espero que os haya sido útil este contenido, que os haya ayudado con este pequeño roadmap a saber por dónde tenemos que tirar cuando aprendemos de bases de datos dentro de todo este millón de herramientas que tenemos encima. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.